La Marquesa Magazine se ha desplazado hasta el pleno centro de Valencia, junto a la plaza del Parterre. Encontramos la herencia de Cornelius. Y aquí está Cristina Enguidanos. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días a ¿Cómo todos. estás? Muy bien, ¿y vosotros? Qué alegría verte. Igualmente. Cuéntanos, ¿cómo le habéis puesto este nombre a la tienda, Cristina? La historia es súper antigua. Ahora sacará mi hermana Amparo, que está dentro, el cartelito con él, que es muy gracioso, que fue mi cuñado David, ¿Sí? con un letrero que pone, ahora verás, que todo lo que teníamos en la tienda tenía que ser heredado por gente de buen gusto. Y así es, porque Qué tenemos bonito. unas clientas, mira que Aquí está la gracioso. historia. Hola, Amparo, buenos Aquí está. días. Hola, buenos días. ¡Qué bonito! Está un poquito chuchu. Mira, ¿lo ves? Pero bueno. Tras su Ay, ay. muerte en 1848, debido a unas desconocidas fiebres y quedando sus bienes sin herederos, estos se han mantenido largos años a buen recaudo hasta que recientemente se encontró su legado de últimas voluntades, que sus bienes fueran ofrecidos a gente de noble corazón y buen gusto. Oye, qué bonito. Pues esa es la historia del nombre. O sea que tenéis unas clientas excelentes. Claro que sí, por Pues supuesto. todas con muy buen gusto. Y nosotros también. Sin claro. duda, sin duda. Cuéntanos, Cristina, ¿y qué se llevan para este año? Uy, este ¿Qué año tendencias nosotros habéis traído? Tenemos mucha moda francesa, la verdad es Moda que a la gente le francesa. encanta. Sí, la verdad es que sí, como bueno, ahora esto porque lo estaba sacando, que lo vamos a planchar. Mira, los trajes de chaqueta tipo esto, completos, pantalón, cazadora. Ideal. Bueno, Muy cómodo, ¿no? súper cómodos. Luego el punto, la verdad es que nosotros siempre hemos vendido muchísimo punto, muchísimo, y la calidad del punto es una gozada. Mira, muchos con viscosa, el colorido la verdad es que es francamente bonito. Ideal, muy Y luego combinable, también tenemos una parte muy importante que son todos los chaquetones de pelo. que se lleva mucho el Se pelo. lleva muchísimo, y esto es pelo todo natural, estos son 3/4 de pelo. Estos, por Ideal. ejemplo, son como unas capitas ideales para tanto para vestir como informales. Luego también tenemos una parte que es todos los trajes de fiesta, Sí, que llega la Navidad. traje largo de fiesta, de terciopelo, que hay ideales. Qué Ese siempre bonito. es muerte. Este ¿Sí? te pega, te Este mata un sí me montón. mola. Ay, bueno, Sienta ya. fenomenal, ¿eh? Sienta fenomenal. Sí. Con el pipazo, Sí, sienta fenomenal. Muy monos, mira. qué bonito. Este también es ideal. Para las niñas ideal. Qué De hecho, mi hija bonito. lo Eso tiene. con tipazo. Sí, tiene. ¿a partir de qué edad tenéis Pues clientas? desde niñas de 14, 15 Sí, años, sí, que es mi hija la sí, pequeña, exacto. está mi madre que tiene 80, o sea, Todas las abarcamos edades, un montón, claro. ¿eh? Yo creo que al final Ideales. nos vestimos todas igual, ¿no? Todas, todas. Sí, además aquí hay muchísimo para Qué todas las bonita. edades, la No es verdad que tenemos un montón de gente, desde las niñas estas de 14 o 15 años, luego tenemos, esto tiene muchísimo paso, está al lado del Corte Inglés, entonces tenemos un montón de clientela, de señoras que salen a pasear de estas tranquilamente, una Claro. barbaridad. Exactamente, ¿en qué calle estáis? Esto es la calle Poeta Quintana, número 2, saliendo del parking del Corte Inglés, nada, Al al lado. ladito. Tenemos al lado a mi pequeño Lucas, Ideal. es una tienda de ropa de niños ideal, y enfrente teníamos a la Oca, bueno, Una zona preciosa. una zona muy bonita. Y cuéntanos, ¿qué más tendencias tenéis, Cristina? Bueno, pues mira, de todo un poco. Este año el triunfo total de las flores, del estilo kimono, el estilo japonés, hay unos kimonos ideales y las flores que están por todas partes. Qué bonito. ¿Y con qué podemos combinar esto? Mira, pues esto, los pantalones de terciopelo, que es otra de las super tendencias fuertes de este año, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, esto es un vestido de terciopelo, pero por ejemplo, esto este año es, ¿ves? Voy a planchar esto. Un cagazo de- Ideal. Ideales. Luego mira los dibujos, esta camisa que también es una monada Qué bonita, de animales. de animales. Y luego también este año, mira, esta temporada, todos los conjuntos estos de punto tipo Missoni, que son Sí. están agotados muchos de los pantalones. Mira, en este tono, por ejemplo, no queda pantalón, pero esto, mira qué ideales. Me encanta. Es que sí, son ideales. Ideal. Es ideales. Ideal. O bien puedes con el abrigo y con el top. ¿Cómo no? A ver, el abrigo. Ahora te lo enseño. Precioso. Qué bonito. ¿Y los tonos que se llevan todos Tú o...? has visto, ¿no? La amplitud desde Sí. los rosas, que realmente es un color que ha venido súper fuerte esta temporada de Favorece invierno. mucho, ¿no? Muchísimo. Los rosas, los negros y y el verde. Los verdes también, que hasta ahora era un color que francamente no... Más complicado, ¿no? Sí, pero que hasta ahora es un tono que realmente... Qué bonito, No sé. pero es muy alegre. Ya, no, es muy alegre, por supuesto. Muy Y alegre. además te lo pones por lo menos un poquito de luz a la cara, en vez de tanto negro, tanto... Sí, gris. que abusamos del negro en invierno, es verdad. Es verdad. Disculpa, que te estoy así. Bueno, pues eso, ¿ves? Chalecos de pelo también. Lo de Qué pelo bonito. nosotros son ideales. Este es un poquito de base, sientan fenomenal, súper bien. Qué
Qué bonito. Y luego de calzado tocamos un poquito. También tenéis En calzado. verano tenemos más. Este año, por ejemplo, son las botas estas que son con plataforma. Sí. Porque claro, lo primordial es la comodidad. Comodidad, porque, claro, por todas supuesto. que trabajamos ahora y está Para la todo el vida día que de pie llevamos, andando. cómodas. Estas, los Disculpa, del... una pregunta. Sí, La dígame. 2, ¿a qué equivale?